Buenos días, mi nombre es Maite Ruiz de la Reinaga, de la Universidad de La Rioja, y junto con mis compañeras Andrea Gutiérrez de esta universidad también y Carmen Cares de la Universidad Camilo José Cela hemos llevado a cabo una investigación titulada El rol del docente y el abordaje de la educación sexual integral en las aulas de educación infantil y educación primaria. A modo introductorio voy a contextualizar un poquito la situación de la educación sexual en España. La relevancia de la educación sexual destaca en un contexto en el que embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, violencia machista y otras desigualdades siguen suponiendo retos significativos en nuestra sociedad. Aparte de esto, el entorno digital se ha consolidado como un contexto en el que adolescentes y jóvenes interactúan, generando con esto nuevas formas de socialización y con ello nuevos retos. En este contexto global, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO han advertido sobre la magnitud del problema derivado de una ausencia de una educación sexual efectiva. Nos dicen que tenemos que intervenir y que tenemos que intervenir de una manera preventiva. En las orientaciones técnicas internacionales, la UNESCO define la educación sexual integral como un proceso de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, basado en un plan de estudios. Muchas autoras están subrayando el carácter integral de la educación sexual. Nos piden que nos tenemos que alejar de un enfoque biologicista de la educación sexual y reproductiva tradicional, porque la educación sexual integral fomenta el desarrollo de relaciones sociales y sexuales sanas entre los jóvenes, mientras que les empodera y les invita a vivir espacios sanos y respetuosos. En Europa, de manera generalizada, se ha observado la implantación de programas de educación sexual integral sustentados en un enfoque innovador de la promoción de la salud y que pone en relieve la importancia de la igualdad, del respeto, de las habilidades comunicativas, de las actitudes positivas. Sin embargo, en España, a pesar de la prescripción de la normativa vigente, la implementación de la educación sexual integral avanza de manera lenta y desigual. En este contexto, el principal objetivo de este estudio es conocer las perspectivas y las actitudes del cuerpo docente de las etapas de educación infantil y educación primaria de la Comunidad de La Rioja. Este objetivo tan general lo hemos especificado en varios. En primer lugar, buscamos conocer y describir el papel que tiene actualmente la educación sexual integral en nuestras aulas. En segundo lugar, buscamos analizar la formación que tienen los docentes en materia de sexualidad. También queremos conocer las necesidades y las barreras detectadas por maestros y maestros y queremos recoger las propuestas del cuerpo docente relativas a las características metodológicas que, bajo su punto de vista, debería incluir un programa efectivo de educación sexual integral. Teniendo en cuenta este objeto de estudio, la naturaleza de este objeto de estudio, se ha optado por utilizar una metodología de carácter cualitativo y la herramienta utilizada han sido los grupos de discusión. Nos pusimos en contacto vía email y vía telefónica con todos los colegios de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el mes de marzo de 2025. Finalmente llevamos a cabo 5 grupos de discusión. Estos grupos se llevaron a cabo entre abril y junio de 2025. El número total de participantes fue 35. 31 de ellas eran mujeres y 4 de ellos eran hombres. Una vez finalizados los grupos de discusión, se procedió a la transcripción y el análisis de estos. El proceso de elaboración de categorías siguió un método mixto deductivo. Por un lado, la revisión de la literatura, el primer paso fue la revisión de la literatura y la definición de los objetivos del estudio. Estos dos procesos nos permitieron configurar las categorías centrales del estudio, que son la experiencia personal, las barreras y dificultades, el entorno digital y las propuestas de los docentes para un programa de educación sexual integral. A continuación, tras la lectura de los grupos de discusión, se generaron las subcategorías. El proceso de codificación y análisis se llevó a cabo utilizando el software NVivo 15. A continuación voy a pasar
a escribir de manera resumida los principales resultados que obtuvimos en esta investigación. Como he dicho, la primera categoría que analizamos fue la experiencia personal. Como punto de partida, se considera fundamental analizar de qué manera se está implementando la educación sexual integral en los centros educativos, porque este enfoque, además de estar articulado por un currículo prescriptivo, se ve condicionado por factores individuales y subjetivos. Para empezar, consultamos a los docentes qué era la educación sexual para ellos. La mayoría de los docentes conciben la educación sexual como una disciplina orientada a fomentar las relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo, en la delimitación de espacios y en el reconocimiento de límites. Este énfasis refleja un desplazamiento gradual desde una perspectiva enfocada exclusivamente en la prevención de riesgos en un modelo biológico reduccionista hacia una aproximación más integral que incorpora las dimensiones emocionales, relacionales y sociales. En segundo lugar, quisimos conocer cuál es la formación que tiene el profesorado en materia de sexualidad. La mayor parte del profesorado asegura no haber recibido nunca ningún tipo de instrucción relacionada con la educación sexual. Además, entre quienes sí recibieron formación, la valoran frecuentemente como insuficiente o obsoleta. La mayoría de los docentes, a pesar de reconocer carencias en la formación, afirman que sí que están incorporando contenidos en materia de sexualidad en sus aulas. La metodología empleada, evidentemente, se adapta a las características psicoevolutivas de cada etapa educativa. En educación infantil se están utilizando principalmente los juegos de rol y las narraciones de cuentos, mientras que en educación primaria principalmente se llevan a cabo talleres impartidos por especialistas externos al centro o bien se están integrando contenidos a asignaturas troncales como conocimiento del medio. En ambos niveles, los maestros destacan que atender de forma espontánea a las dudas generan unos espacios de alta receptividad por parte del alumnado y está fomentando la creación de aprendizajes significativos. En todos los grupos de discusión, el profesorado destacó haber afrontado situaciones vinculadas con el desarrollo sexual del alumnado que representaban auténticos retos para ellos al carecer de recursos adecuados para gestionarlas. En educación infantil y en primer ciclo de primaria, las incidencias más frecuentes fueron las conductas de masturbación en el aula y la exploración genital entre alumnos y alumnas, y en el segundo y tercer ciclo de primaria, la exposición a material pornográfico y el establecimiento de relaciones afectivas entre el alumnado. La manera en que se abordan estas situaciones tiene una importancia estratégica. Resulta imprescindible atender a las barreras que están obstaculizando la implementación de una educación sexual integral efectiva. Por ello, se consultó al profesorado acerca de los principales desafíos que están afrontando. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, gran parte del profesorado participante en los grupos de discusión nunca ha recibido ningún tipo de formación en materia de sexualidad. Frente a este escenario, el profesorado se está autopercibiendo como que está desfasado. La propuesta del profesorado es impulsar y organizar desde las administraciones educativas una formación continua, reglada y actualizada. En segundo lugar, existe un consenso generalizado entre los participantes de todos los grupos al considerar las reticencias familiares como otra de las principales barreras. Algunos participantes atribuyen estas reticencias familiares al desconocimiento acerca de la verdadera naturaleza de la educación sexual. En tercer lugar, el profesorado identifica el currículo educativo como otra de las barreras más significativas para la implementación eficaz de la educación sexual integral. Por un lado, percibe una sobrecarga de contenidos en la enseñanza primaria que dificulta la asignación de espacios y momentos para abordar las materias transversales. Por otro lado, están señalando la escasa especificidad y concreción de los contenidos de educación sexual en el currículo. Finalmente, la última de las barreras y dificultades detectadas
por los docentes está relacionada con el propio alumnado y sus características psicosociales. Por un lado, algunos alumnos y alumnas sienten vergüenza y evitan involucrarse en conversaciones relacionadas con la afectividad y la sexualidad. Y por otro lado, las diferencias culturales entre el alumnado de un mismo grupo también son mencionadas como un desafío por los docentes. La tercera categoría que investigamos fue el entorno digital, porque el espacio digital se ha erigido como uno de los canales informativos más influyentes para los menores, porque la educación sexual recibida en el ámbito escolar y familiar, junto a esta, Internet está ejerciendo un papel determinante. La mayoría de los docentes participantes coinciden que una proporción muy importante de sus alumnos de los últimos cursos de primaria ya dispone de dispositivos móviles con acceso a Internet y además muchos de ellos tienen perfiles en redes sociales y participan activamente en ellos. Según los docentes participantes, están viviendo en los colegios algunas situaciones de especial gravedad. Las más mencionadas han sido que niños muy pequeños ya se están exponiendo a contenidos pornográficos y otro problema muy mencionado también ha sido la difusión no autorizada de imágenes y vídeos privados. Los principales riesgos que a juicio de los docentes afronta el alumnado de educación primaria en el entorno digital es la perpetuación de estereotipos de género, el acoso sexual en línea, la exposición a retos humillantes, el acceso facilitado a contenidos pornográficos y el contacto con información falsa o engañosa. Finalmente, se solicitó a los docentes que formularan sugerencias específicas sobre el diseño más idóneo, según su punto de vista, para incorporar de manera efectiva la educación sexual integral en las aulas infantil y primaria. En primer lugar, la necesidad de una inclusión explícita de los contenidos de educación sexual en el currículo fue un tema recurrente en todos los grupos de discusión. Asimismo, se constató un consenso mayoritario entre el profesorado en cuanto a que los contenidos de educación sexual integral deben impartirse de manera coordinada entre los docentes y profesionales externos especializados. Hablan de profesionales del mundo de la psicología, de la sexología, del mundo de la enfermería. Las temáticas consideradas prioritarias por los participantes en educación infantil y primaria son las relaciones afectivas, la sexualidad y la conducta sexual, la violencia y la seguridad personal y el cuerpo humano y su desarrollo. En relación con el formato, la totalidad de los docentes coincide con la necesidad de superar el formato tradicional de clase magistral unidireccional. También en todos los grupos de discusión se mencionó el papel que tiene que jugar la familia y muchos de ellos hablan que las familias también tienen que ser receptoras de educación sexual integral para que sean capaces de guiar a sus hijos en este proceso. También se consideró muy importante comenzar a impartir educación sexual integral desde la etapa de educación infantil. Finalmente, por ir cerrando, tras analizar los resultados de este estudio, llegamos a la conclusión que una educación sexual integral de calidad, estructurada y adaptada al desarrollo psicoevolutivo del alumnado reduciría las conductas sexuales de riesgo entre los adolescentes y jóvenes y también disminuiría las prácticas violentas y atenuaría los estereotipos sexistas. Este estudio nos ha permitido analizar la implantación actual de la educación sexual integral en las aulas infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ha puesto en evidencia las carencias formativas percibidas por el profesorado y ha permitido explorar las actitudes del profesorado y cómo éstas influyen en el desempeño docente. Finalmente, el conocimiento y análisis de estos factores nos permiten sentar las bases para el diseño de un futuro programa de educación sexual integral en las aulas de La Rioja. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.